buenos días con todos, soy Yuri Gaona, estudiante de la carrera de enfermería de tercer semestre del Instituto Consulting Group Ecuador, y hoy les voy a hablar acerca de lo que es la bioética en el ámbito de la gestión administrativa de la salud. Primeramente tenemos que entender la definición de la bioética. ¿Qué es? Este es un campo de estudio interdisciplinario que examina los dilemas éticos y morales que surgen con el avance de la medicina y de la tecnología. Cuando hablamos de bioética en la gestión administrativa de la salud, significa que debemos usar los principios fundamentales como son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía en la toma de las decisiones organizacionales. Luego tenemos las características de la bioética. Primeramente, que es multidisciplinaria, es decir, que se apoya en diferentes ciencias, ya sea como la biológica o la humanista. Luego tenemos que es laica y plural, es decir, que considera la pluralidad como un valor. Luego tenemos que es civil y social. ¿Qué quiere decir esto? Que comprende un estado de percepción del respeto de la vida, es decir, que debe respetarse los derechos del ser humano. Luego tenemos que es informativa e informativa, es decir, que no solo aporta al desarrollo ecológico y biológico, sino también que tiene un desarrollo social. Luego tenemos que es metajurídica y prejurídica, es decir, que entiende que se debe cuidar y preservar la vida como un requisito fundamental de la bioética. Y por último tenemos que es universal, es decir, que responde a todas las necesidades de la sociedad, con tanto sea a la humanidad, a las especies o al medio ambiente. Luego tenemos los principios de la bioética. Primeramente tenemos que es la autonomía, es decir, que se debe dar la confianza para que una persona tome decisiones informadas. Luego tenemos la beneficencia. Nosotros como personal de salud debemos buscar el beneficio del paciente y promover su salud. Luego tenemos la no maleficencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que evitar errores innecesarios en la atención de la salud. Luego tenemos la justicia. Es decir, que todos los insumos deben ser distribuidos de manera equitativa y todo trato debe ser imparcial. Luego, cuando hablamos también de la bioética, tenemos que darnos cuenta en qué contextos se habla justamente de esto. Por ejemplo, en el contexto clínico o asistencial, es decir, en hospitales y centros de salud. Por ejemplo, si un paciente rechaza una transfusión de sangre al momento porque es de una religión diferente, nosotros como personal de salud debemos respetar su decisión. Luego tenemos en el contexto investigativo científico, o es decir, en estudios o ensayos clínicos. Por ejemplo, si nosotros nos sometemos a un ensayo clínico, este debe tener todos los consentimientos firmados y nos debe informar de los riesgos que podemos correr. Luego tenemos en el contexto biotecnológico, es decir, en los avances científicos. Por ejemplo, en el debate que existe entre intervenir los genes para evitar así enfermedades hereditarias. Luego tenemos el contexto de la salud pública, es decir, cuando son decisiones que afectan a toda la población. Por ejemplo, si solo hay una vacuna, ¿a quién se le debe dar la primera dosis? Luego tenemos el contexto administrativo. Justamente aquí se ve lo que es la gestión administrativa de la salud. Por ejemplo, si en UCI queda solo una cama, ¿a qué paciente se debe ingresar? Todo esto se relaciona a la bioética, ya que la bioética es de sumamente importancia, porque así podemos tomar decisiones y que se respeten los derechos, la dignidad y nuestros derechos a la vida justamente, y sobre todo en la gestión administrativa. Muchas gracias.